Bueno, yo me llamo Chema García Ibarra, estoy ahora mismo en la ciudad de Elche, provincia de Alicante. Soy director de cine y hago películas. Es lo único que hago con mi vida desde hace más de 10 años. Pues la cinefilia fue el primer paso, fue el encontrar en el cine arte que al principio, sobre todo lo que me atrajo es que lo veía como una cosa un poco tópica, ¿no? Pero lo veía como una especie como de cruce entre varias artes que me interesaban, la literatura, la música, el diseño, la distribución de formas en una imagen, o sea, la creación de una imagen. Veía que era una especie como de arte que lo reunía todo. Pero luego cuando empecé a interesarme más por el cine, lo que realmente me interesó del todo fue descubrir cosas que únicamente estaban en el cine, que no estaban en ninguna otra arte, que tenía que ver a lo mejor con la gestión del tiempo, con la gestión de los acontecimientos, de la información que daba la película, cosas que tenían que ver exclusivamente con el arte cinematográfico que no venían de otras artes. Entonces eso fue lo que me hizo empezar a interesarme, primero como cinéfilo y luego ya como cineasta, pues a partir de hacerme algunas preguntas como cinéfilo, que era básicamente por qué una película me había entusiasmado y por qué me había parecido espantosa, ¿no? Entonces, al hacerme esas preguntas, empecé a configurar de alguna forma las películas que idealmente a mí me entusiasmarían, que no estaban hechas todavía, y empezar a preguntarme si era posible hacerlas. Bueno, al principio era como un cinéfilo, ¿no? Estaba empezando, sobre todo me estaba interesando mucho cuando descubrí que había un cine que se conocía como cine de autor, donde había una serie de nombres, ¿no? Detrás de las películas que tenían una serie de tropos que se repetían o de obsesiones que tenían y que eran como reconocibles las películas en tanto que estaban hechas por la misma persona y esa persona solía tener unas formas y unos temas. Entonces yo cuando descubrí eso me interesé mucho por de repente había una especie como de transmisión de una personalidad de una persona a través de sus películas. Y siempre ese cineasta pues, tenía épocas, ¿no? Rodaba de una forma, tenía una serie de colaboradores. Bueno, descubrir todo lo que implicaba el cine de autor, estoy hablando, a lo mejor yo tenía 12 o 13 años, para mí fue muy importante. Entonces, bueno, había una serie de referentes dentro del cine de autor, Antonioni, Godard, Bergman. Entonces a mí me interesaban mucho, sobre todo por los misterios que me planteaban, ¿no? Porque yo no acababa de entender absolutamente todas las películas y eso para mí siempre ha sido una sensación como de que había secretos todo el rato en esas decisiones que tenían esos cineastas. Eran un poco pues los cineastas clásicos del cine de autor, pero yo tenía una pequeña pena en esa época. Yo ya había descubierto ese tipo de cine, ya sabía que era lo que me gustaba, era lo que yo quería hacer y todas esas películas de estos cineastas siempre tenían como cierto tono de seriedad, como de solemnidad. Entonces, para mí siempre ha sido muy importante el humor. Entonces, yo de alguna forma en esa época di por hecho que si lo que me interesaba era el cine de autor, tenía que renunciar al humor, porque no cabía ahí, ¿no? No era un lugar donde existiera el humor. Fue un gran alivio y se convirtió como en mi principal referente, ¿no? Ya contestando a tu pregunta, cuando descubrí las películas de Luis Buñuel, que eran radicales, completamente de autor, completamente insobornables, todo el rato, continuamente divertidas. O sea, había un humor constante en las películas de Luis Buñuel. Además, un humor con el que yo conectaba mucho. Entonces, ese fue desde ese momento mi referente, un cineasta con el que llevo obsesionado 25 años, con Luis Buñuel. Suelo trabajar a partir de ideas que funcionan como un poco como islotes, tienen necesariamente que estar relacionadas unas con otras, y la película surge a partir de intentar relacionar esas ideas que he tenido a lo largo a lo mejor de años y que una idea puede ser desde una especie de esbozo de argumento hasta una línea de diálogo a una forma de moverse de una persona, un lugar donde me gustaría que sucediera algo, pero todavía no sé qué, una secuencia que he visto por ahí en la realidad. Mira, como ejemplo, en la película que hice, que se estrenó el año pasado, que se llama Espíritu Sagrado, la película surgió de intentar unir una serie de ideas que no tenían nada que ver entre ellas. Una de las ideas principales es una imagen que imaginé cuando estaba viendo un programa de televisión. Estaban haciendo una entrevista a un grupo de aficionados a lo parapsicológico que habían formado una asociación y estaban contando que iban a hacer una actividad que era una alerta ovni, que es que se iban a ir todos a un paraje a pasar una noche mirando el cielo. Entonces esa imagen me gustó mucho y empecé como a pensar mucho en ella. Luego, a lo mejor años antes o años después, no te sabría decir, tuve otra idea que es que ha desaparecido una niña y esa niña resulta que tiene una hermana gemela. Entonces, en lugar de enseñar una fotografía de la niña desaparecida, puede enseñar a una niña que es igual que la que ha desaparecido. O sea, como es, sustituir una imagen por una persona real, que resulta que es la gemela. Entonces, pues así como esto que te estoy contando, a lo mejor había 7 cosas más, no relacionadas unas con otras. Entonces, la película surge
de intentar relacionarlas. Esa invención de la relación entre esas ideas es la película. Entonces suelo trabajar así. Bueno, yo como ya llevaba mucho tiempo haciendo películas de otras duraciones, yo intento no decir cortometraje, simplemente por el hecho de llamarlo película, darle como la entidad que creo que se merece al cortometraje, ¿no? Entonces siempre digo que Espíritu Sagrado es mi séptima película y si eso crea algún tipo de malentendido o de confusión, me divierto mucho no explicándolo, no arreglando ese malentendido que se ha creado. Entonces, como las 6 anteriores, sí, las 6 anteriores. Entonces, he intentado que no se notara demasiado que ha habido una especie como de salto industrial, porque al final al final eso, ¿no? Saltas a una duración que está como más aceptada por la industria, pues para hacer pases en cines y cosas así. He intentado trabajar con el mismo equipo, entonces la diferencia básicamente ha sido logística, toda la logística que se necesita para en lugar de rodar 3 días, rodar 30. Un cambio logístico muy grande, pero he intentado que solo fuera eso, no en lo artístico. Bueno, bien, al final estamos hablando de un cine de autor que se mueve por unos cauces muy concretos. Aún así, bueno, se puso en cines, estuvo bastante tiempo en algunos cines. Llegó a estar en algún cine hasta 3 meses, de noviembre hasta febrero. Poquitos cines, pero bueno, los cines que la tuvieron bastante tiempo. Hubo una especie como de crecimiento como en la actitud de la gente hacia la película, como de la gente que la descubría. Había muchas personas que se entusiasmaban bastante con la película y de alguna forma se implicaban mucho en el hecho de darla a conocer, como que les apetecía mucho a los fans de la película que otras personas la conocieran. Entonces, bueno, lo que se llama, en realidad estoy definiendo lo que se llama esto del boca a oreja. No está como muy apoyada por una promoción así muy grande, pero que consigue que los propios espectadores la promocionen recomendándola de una forma, en algunos casos que yo vi, de una forma realmente entusiasta. Y entonces, claro, pues no puedo estar más que muy contento con esa reacción por parte de la gente que la vio. Y luego, bueno, la reacción crítica fue extraordinaria, vamos. Nada, pues a ver si hago otra película con ese proceso que te he contado, ¿no? De intentar trabajar a partir de ideas que no tienen nada que ver y pues intentar hacer que tengan que ver. Hay una imagen que me interesa mucho, que está basada en un caso real, bueno, cuando alguien me pregunta cuál es mi próxima película, yo directamente describo esta imagen y ya, pues a ver si es esta, ¿no? Que es un grupo de black metal van a un bosque para hacerse una foto para la portada de su disco y se pierden. Entonces es una imagen que me interesa mucho, porque bueno, me interesa mucho el mundo del black metal y concretamente estar implicado con ese mundo en España y concretamente en el Levante, ¿no? Que es un lugar completamente soleado. Probablemente es muy parecido en Canarias, ¿no? Un grupo de black metal en Canarias, o un grupo de black metal en Elche, en este entorno completamente veraniego, casi como de destino vacacional, de repente llevar esta especie como de filosofía que tiene que ver con la oscuridad y con lo nórdico, casi, ¿no? Entonces me interesa mucho ese contraste y luego la situación, ¿no? De este grupo perdido, ¿no? En un bosque al que han ido a hacerse una foto para la portada del disco, ¿no? Van completamente maqueados ahí. Entonces es una imagen en la que estoy pensando mucho y que estoy tratando de combinar con ideas que no tienen absolutamente nada que ver con esa imagen. Y quizá de ahí salga una película que a lo mejor no tiene ningún grupo de black metal, la película que salga, ¿sabes? Pero es un punto de partida. Bueno, que vea películas todo el rato. Cada día veo una película y si un día no puedo ver una película, que al día siguiente vea 2. Y eso simplemente, esa especie de rutina cinéfila va a proporcionarte muchas cosas muy buenas. Pero concretamente si quieres ser cineasta te va a crear una especie como de base de datos de 1000 cosas que te van a ser muy útiles, ¿no? Entonces para mí lo más importante de cualquier otra cosa es la cinefilia, que ver películas de una forma casi obsesiva. Si un día no puedes ver una película, al día siguiente tienes que ver 2. Ese es el consejo. Primero, el proceso la decisión de trabajar con actores no profesionales determina muchas más cosas en mis películas que la propia actuación. Determina cómo son mis propias películas, porque yo cuando estoy escribiendo el guión ya estoy escribiendo para actores no profesionales. Y eso significa que todas mis películas tienen una especie como de estabilidad emocional muy grande en las personas que salen. O sea, nadie llora, nadie se enfada, nadie tiene un ataque de ira, nadie se pone a reír muy fuerte. Entonces todo el mundo está como muy estable emocionalmente. Y eso es porque yo ya sé que cuando estoy escribiendo el guión, yo ya sé que eso lo van a interpretar actores no profesionales. Entonces tengo que prescindir pues de que la gente se eche a llorar, de que la gente se pelee, de que la gente tenga un ataque de ira. Todo eso tengo que prescindir de ello. Me va a ser extraordinariamente complicado conseguir que se haga cuando se lo pida a mi abuela o a un amigo que no tiene nada que ver con el mundo del cine. O a uno que he conocido que es un repartidor de butano que me gustaría que saliera en mi película, pero no le voy a decir al repartidor de butano, ponerte a llorar, por favor, ¿sabes? Entonces intento
crear películas en la escritura donde o sea, que incluyan acciones fáciles de pedir a una persona que no es un actor. Entonces, por eso te digo que esa decisión de trabajar con actores no profesionales va mucho más allá de la propia actuación. O sea, implica cosas del guión, de la estructura de la película y de la propia naturaleza de la película. Te digo, yo intento, luego hay acciones que dependen de mucha gente, depende de cosas, pero por lo general intento que no haya memorización del guión, que hay una especie de lo mismo que te quedas cuando alguien te cuenta una anécdota o te cuenta una historia o algo que le pasó ayer y tú se la cuentas a otra persona al día siguiente, no vas a repetir palabra por palabra lo que tal y como te la contaron, ¿no? Siempre hay una especie como de quedarte con una especie como de la estructura del fondo de lo que te han contado, pues lo mismo. Yo quiero que la gente se quede con la estructura que hay al fondo de los diálogos que yo les he pedido que me digan, y las palabras que yo he usado en el guión son una propuesta que intento eso, que no memoricen de ninguna forma y que se queden con esto que te he dicho yo. ¿Cómo lo dirías tú? Lo mismo, pero tú cómo lo dirías, con tus palabras, con tus expresiones, con tu velocidad. Y bueno, eso implica que haya cierta libertad, como has dicho, para contar la cosa. Lo que pasa es que mis películas o sea, hay unos acontecimientos muy claros en mis películas que tienen que suceder. Entonces, lo que te he dicho, me da igual cómo lo digas, lo tienes que decir, pero el cómo es lo que tú decides. Esa es la libertad que te doy. Luego el qué sí que es importante que digas esto, porque necesito que la película avance a partir de unos acontecimientos concretos. Sobre todo la libertad está en la forma en que uno dice lo que yo les he pedido. Dice o se mueve, o a lo mejor les he pedido que hagan una acción que no implica verbalizar, que no implica decir nada, ¿no? Que es una cosa física. También en ese cómo de esa cosa física está el propio actor que decide cuándo lo hace, qué tiempo necesita para hacerlo. Bueno, eso es una o sea, es una pregunta complicada para alguien que le gustan muchas películas, entonces, porque uno ya sabe cuando es como muy cinéfilo que hay películas que ahora te son indiferentes, que luego te entusiasman dentro de 5 años y luego te vuelven a ser indiferentes dentro de 10, ¿no? Bueno, siempre me ha parecido una peli como muy perfecta en el sentido de su estructura, de cómo son los acontecimientos en la película. La película de Clouzot, El salario del miedo, que es una peli sobre unas personas que reciben un encargo de un trabajo por el que van a ser muy bien pagados, y el trabajo es conducir por mitad de una selva unos camiones llenos de nitroglicerina. Entonces, cualquier tipo de bache, cualquier tipo de vaivén en el camión va a hacer que explote de una forma implacable, ¿no? Entonces es una peli de una tensión total, sobre gente que va muy despacio. ¿Sabes? Es como lo opuesto a Too Fast, Too Furious, ¿no? Es como too slow, too slow, very slow. Entonces es una travesía extremadamente lenta. Y lo que se crea es una tensión tremenda en esa película. Y va la nitroglicerina dividida en 3 camiones porque ya dan por hecho que alguno va a explotar, ¿no? Entonces ni siquiera pueden ir cerca, ¿no? Entonces necesitan que al menos llegue un camión al lugar, ¿no? Entonces ya mandan 3 porque saben que alguno no va a llegar, ¿no? Entonces siempre está esa tensión. Entonces la gente a la que los protagonistas son las personas a las que contratan para ese trabajo, que es gente que no tiene nada que perder, que tiene problemas, ¿no? Entonces está muy bien esos personajes, ¿no? De dónde sale. Entonces es una peli que siempre me ha parecido como muy, muy perfecta. Luego, un cineasta que me gusta mucho, que se llama Werner Herzog, hizo en los 70 una película que me encanta, que se llama Stroszek, que es el nombre del protagonista, que es un tipo que tiene problemas en Berlín, ahí con una especie como de medio mafia de la ciudad, y tiene que huir de la ciudad y huye a Estados Unidos a principios de los años 80. Entonces es una persona que han sacado de un Berlín casi como muy oscuro y como muy opresivo, y lo llevan a un pueblo perdido en mitad de Estados Unidos, que es como una especie, es como una historia de extraterrestres, ¿no? De un completo alien que no habla el idioma, que tiene unas costumbres completamente distintas en mitad de un pueblo de Estados Unidos, ¿no? Es una peli que se hizo casi sin guión, que la hizo Werner Herzog un poco como a salto de mata, y que me parece una de las películas más especiales, ¿no? Que he visto en mi vida. Y luego te diría otra, pues una película española que se llama Mamá es boba, de Santiago Lorenzo. Santiago Lorenzo ahora es un escritor bastante conocido, pero antes de ser escritor era cineasta. Y hizo un par de películas, una de ellas
esta que se llama Mamá es Boba, que es su primera película, es una peli extrañísima, muy, 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 muy rara, muy tierna, muy divertida y muy dramática a la vez, que tiene un tono que pocas veces se ha visto, ¿no? Entonces es una de mis películas, probablemente mi película española favorita. Debería conocerse más de lo que se conoce, aunque con el paso del tiempo ha ganado cierto estatus de culto, poco para esa película que debería verse como mucho más. Mamá es Boba. Sí. No, pues mira, es que no me... Es un formato que no me acaba de gustar, porque por muy buena que sea, siempre te tienes que comer minutos y minutos de algo que no es demasiado bueno. O sea, es imposible que algo que dura 15 horas sea 15 horas brillante. Es imposible. Ni siquiera como en las buenas, ¿no? ¿Cuáles son como las series buenas, tipo Succession, que me gustó? Pero Succession son 18 horas, de las cuales 8 son brillantes. ¿Pero qué pasa con esas 10? Pues me molesta mucho que no, que me molesta mucho tener que comerme 10 horas normalitas para ver 8 brillantes, ¿no? Entonces es algo que no le perdono al formato serie. No se lo perdono. Y luego esta cosa terrible de, no, en la segunda temporada mejora, pero me tengo que comer realmente me estás diciendo que me tengo que comer 12 horas porque la hora 13 va a estar bien. O sea, no, es que no, de ninguna forma voy a pasar por ahí, de ninguna manera. Entonces, a mí yo disfruté muchísimo es una serie que también ha ganado muchísimo culto con el tiempo, que es Buffy Cazavampiros, que me parece una serie extraordinaria, ¿no? Que es una serie que juega como a muchísimos niveles, ¿no? O sea, hay una especie como de apariencia externa de algo como muy naif, pero la serie juega que no es en absoluto naif, ¿no? Sino que es una cosa extremadamente seria debajo de una apariencia de una serie de instituto con una animadora que resulta que es una cazavampiros y hay vampiros, ¿no? Es como una especie como de superficie chorra hecha posta para que luego, pues eso, he visto Sucesión, que ya te digo que me parecieron 8 horas brillantes y 10 horas de espera a esas 8 horas brillantes, ¿no? Yo como estoy muy contento con cómo me ha ido, no haría ningún tipo de intervención, no sea que la vaya a cagar, así que no me quedaría ahí mirándola así sin intervenir, no sea que haga un movimiento que cambie el futuro, y yo estoy bastante contento. O sea, me gusta mucho Espíritu Sagrado, me gusta cómo ha quedado, y Espíritu Sagrado es una consecuencia de todo lo que he hecho antes, aunque haya sido algunas cosas una mierda, pero probablemente a lo mejor al haber hecho algún corto que no me gusta demasiado o tal, pues he reflexionado a partir de eso y intento mejorar. Entonces no le diría nada, ni haría ningún movimiento para no tocar absolutamente nada del pasado, no sea que el futuro de repente sea una cagada. Sí, bueno, todo mi trabajo está ahora mismo en Filmin, todo lo que he hecho. Con la suscripción Espíritu Sagrado hay que pagar un dinerillo, está con un ticket, porque es una de múltiples fuentes de financiación de Espíritu Sagrado, fue que Movistar Plus puso dinero y a cambio durante el primer año solamente puede estar con la suscripción de Movistar Plus. Entonces, bueno, si tenéis Movistar Plus podéis verla con la suscripción, y si no, está en Filmin, pero hay que pagar un poquillo, no me acuerdo cuándo, 2 euros, 3 euros. Y luego el resto de lo que he hecho está disponible en Filmin.